Esta semana estuvimos orando y ayunando, ¿no? Bendigo, felicito a todos los que se sumaron a ese ayuno, a esa oración, en donde compartíamos justamente lo que el domingo pasado el pastor Paulo nos hablaba acerca de venga tu reino, y en ese mensaje él nos hablaba justamente acerca de la importancia de la oración y el ayuno, ¿no? Y él pudo experimentar cómo Dios le respondió las oraciones, cómo él se fortalecía en esos días de ayuno, ¿no? Y él contó, ¿no?, que 3 días ayunó y Dios les dio 3 autos, le dio, ¿sí? ¿No? Ayunó 2 días y le dio una casa de 2 plantas, ¿sí? Con 2 baños, ¿sí? 2 paraísos. Nah, le dio con 2 plantas, ¿no? Nunca dijo de qué planta, nada, después le preguntamos, ¿no? Pero dice que tenía 2 plantas, ¿no? Independientemente de la experiencia, ¿no? Que obviamente todo testimonio, si vos tenés testimonio, lo que hace el testimonio es inflar la fe de la persona que nos escucha, ¿no? Y poder animarlos a poder creer. Ahora, no hay una línea para decir, bueno, usted ayune 3 días porque mañana va a tener 3 autos y esto es ley pareja para todos, ¿no? Ojalá fuera así, matemáticamente, ¿no? Por eso, antes que la experiencia está la verdad de la palabra, ¿no? Y nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra. El testimonio infla la fe, pero no es el fundamento de mi vida. La fe fundamentada en la palabra me va a dar muchos testimonios, muchas experiencias, voy a vivirlas, ¿sí? Pero mi fe tiene que estar fundamentada en la palabra. Amén, ¿sí? Así que, y cuando digo palabra, no digo la palabra del pastor o la palabra del predicador, sino la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Amén. Como ustedes saben, la Biblia no fue escrita de la noche a la mañana un día que comió pesado alguien. Las Escrituras fueron escritas durante entre 1000 y 1600 años. Tiene 40 autores, hay 66 libros y fueron escritos en diferentes regiones. Alguien que dice la Biblia fue escrita por hombres tiene razón, pero no fue inspirada por el hombre, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque humanamente no tiene una explicación estos datos que yo te doy, pero está comprobado por los documentos históricos y por todas las copias de las Escrituras que esto que les estoy diciendo es un dato certero y podamos decirle científico. Entonces, si la Biblia no es un libro humano, aunque está hecho por hombres, no es un libro humano, sino que es un libro divino, yo puedo aspirar a que la Biblia me hable de algo mucho más que una cuestión humana. Y cuando encontramos en la Biblia, encontramos que desde Génesis, que se cree que fue escrito en el tiempo exílico, hasta el libro de Apocalipsis, que fue escrito 90 años después del nacimiento de Jesucristo, tienen una unidad de sentido y de propósito. La Biblia no se contradice a sí misma. Entonces, la Biblia es digna de ser creída. Amén. La Biblia es digna de ser abrazada como fundamento y fuente de nuestra fe. Puede ser que alguien la lea mal. Puede ser que alguien la use para sus propios intereses personales. El diablo lo hace. El diablo agarra la Biblia y la usa para sus intereses personales. Pero la palabra de Dios, guardando el espíritu de la palabra, es digna de ser creída, de ser abrazada, porque no hay nadie que haya creído en la Escritura y que realmente Dios no le haya respaldado. Y todos los cambios que se dieron en la historia se han dado porque alguien con verdadero deseo de querer conocer al Señor se acercó a las Escrituras y descubrió y extrajo de allí lo que Dios le hablaba. Por eso, alguien que medita en las Escrituras, alguien que estudia la palabra, con un corazón humilde, con un corazón de querer conocer el corazón de Dios, no solamente entiende que es una letra, sino que hay un mensaje adentro de cada palabra. Y cuando el Espíritu Santo te lleva a leer las Escrituras y a vos se te ilumina la mente, ¿sí? Es lo que nosotros le llamamos revelación, que es cuando se te corre el velo,
se corre la cortina que impedía que vos veas del otro lado y ahora se corrió el velo y ahora empezás a ver. Ese es el poder del Espíritu Santo cuando nos ayuda a entender las Escrituras, ¿no? Hubo gente que se autorreferenciaba atea, no creía en Dios, no quería saber nada de Dios y se ponía a estudiar la Biblia para contradecir, o sea, para tener herramientas a favor del ateísmo y en contra del teísmo, de la creencia de la existencia de Dios. ¿Y saben qué pasó? Hay varias personas. Uno, por ejemplo, fue Josh McDowell, que él cuando intentó hacer eso, porque él era justamente un antropólogo filosófico, él leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, se convierte al Señor. Ese es el poder de la palabra. Y no les voy a contar las miles de testimonios que tienen, por ejemplo, los gedeones. Y no les voy a contar las miles de experiencias que se dan con el poder de las Escrituras, como por ejemplo, cuando se fueron haciendo traducciones, cuando hacían chiveo, cuando hacían con los paseros, hacían contrabando de Biblia. Usted sabe que esta Biblia se contrabandeó también, pero llegó a sus manos, llegó a nuestras manos. Eso es el poder sobrenatural de Dios. Porque cuántos libros fueron quemados, eliminados de civilizaciones, pero en cambio nosotros tenemos el libro más impreso de toda la historia de la humanidad en nuestras manos. Amén. Entonces, teniendo en cuenta este escueto, pequeño, digamos, desarrollo, quiero decirte que la Biblia es digna de ser creída. Y si hay algo que el diablo va a querer es que nunca leas la Biblia. Si hay algo que el diablo va a querer es que nunca estudies y profundices en la Biblia. Porque el día que la conozcas, él sabe que todo el potencial que está dentro tuyo va a explotar. Y entonces es mejor tener a alguien ignorante, alguien que no sepa, alguien que no la lea, que la tenga empolvada ahí en una esquina, alguien que no le dé valor, alguien que destruya eso. ¿Por qué? Porque si un día la lee, la entiende y la cree, va a explotar el mundo entero. Amén. En esta noche quiero hablarte del secreto revelado. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 26. Sí, Colosenses está en la Biblia ahí entre Génesis y Apocalipsis. Sí, cuando usted lo encuentra, diga amén. Hoy se los permito, aquellos que buscan en el celular. La próxima tratemos de traer papelito. Se volvió legalista el pastor ahora. ¿Sabe lo lindo de leer la Biblia? Es que no aparece la notificación de que te mandaron un mensaje cuando la lee en papel. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Punto y coma, dice acá en mi Biblia. ¿En la tuya también? Dice, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Sí? Lo podemos leer de vuelta, lo puedes leer de vuelta si querés. Habla de que el misterio que estaba escondido, ahora en esta etapa, en esta dispensación de tiempo, se ha sido revelado. ¿Sí? Se ha sido dado a conocer. ¿Y cuál es ese misterio? De que Cristo está en vosotros, el cual es la esperanza de gloria. Amén. Para hablar de este tema, porque quiero hablar del Cristo
revelado, pero a su vez cómo esto está conectado justamente con la cena del Señor. Porque el primer domingo de cada mes nosotros todos los meses compartimos la Santa Cena. Y uno de los peligros que se da de compartir constantemente la Santa Cena o habitualmente es de hacerlo una costumbre. Y muchas veces los seres humanos hacemos muchas cosas por costumbres sin pensarlas. Hacemos por... ¿Y por qué? Y no, yo siempre hago eso, ¿no? ¿Por qué te levantas a la mañana siempre y cuando te levantas antes de cepillarte los dientes calentar el agua? Y no sé, yo siempre hago así nomás. Nos acostumbramos, ¿no? Y cada uno debe tener su costumbre, ¿no? ¿Y por qué oran siempre en la mesa antes de comer? Y porque es una costumbre. Nosotros siempre hacemos eso. En mi casa mis papás hacían así, bueno, nosotros también hacemos lo mismo. ¿Está mal orar antes de comer? No, por favor, no quiero decir que eso esté mal. Digo que muchas cosas las hacemos por costumbre y hay buenas costumbres y hay otras que, bueno, no son tan buenas y hay otras que no son ni buenas ni malas, simplemente son costumbres, son inertes. ¿Y qué pasa? Que a veces nos puede pasar nosotros como cristianos de que caigamos en una costumbre de cada primer domingo celebrar la Cena del Señor. Por eso hoy estoy apartando específicamente un mensaje para profundizar sobre este tema. Y para ir más adentro en este tema, vamos a introducirnos. Ahí atrás ustedes van a tener unas imágenes, ¿sí?, que van a ir acompañando lo que yo voy a ir diciendo. Cuando hablamos de la Santa Cena o Cena del Señor, no es algo que, bueno, hace 2 o 3 años dijimos vamos a compartir y... No, esto fue establecido por Jesús cuando Él, antes de morir, Él mandó justamente a sus discípulos a que preparen la Pascua. Se fueron a la casa de un hombre que tenía todo más o menos organizado. Ellos van a esa casa, preparan la Pascua, ¿no? Y en esa noche, antes de que Él fuera entregado y después viene, ¿no?, su arresto, su crucifixión, muerte, ¿no?, Jesús va a decir que justamente esto lo tenían que hacer siempre. Y cuando vamos ahora a Primera de Corintios, si ahí está cerca de Colosenses, un poquito antes, Primera de Corintios 11, vemos de que esto pasó históricamente, ¿no? O sea, Jesús, antes de ser crucificado, Él cenó con sus amigos, con sus discípulos, y comieron esta cena. Y usted sabe que más adelante, ¿no?, Jesús ya murió, resucitó, se convierte Pablo o Saulo y se pasa a cambiar el nombre, se llama Pablo. Este hombre recibe de parte de Dios entendimiento de lo que era esta práctica y dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En otras versiones, porque esta es la versión Reina Valera 1960, dice, porque yo recibí por revelación de parte del Señor. Acá dice, porque yo recibí del Señor. Y Pablo, ya para eso el Señor ya había resucitado, había ascendido al cielo. ¿Cómo puede ser que el Señor le habló por medio de su espíritu, por medio de revelación, y le dijo cómo tenían que compartir la cena del Señor? Y le llevó justamente a ese evento en el que él no fue un partícipe material. Él todavía no estaba ni convertido, él, ¿no?, cuando sus discípulos se reunieron. Pero Jesús le llevó a ese momento y le enseñó la esencia de lo que estaban practicando. Y esto es sumamente importante, ¿sabes por qué? Porque hay algo que mata la costumbre y es la revelación.
Cuando hacemos las cosas con revelación, nosotros hacemos las cosas con entendimiento. Y el entendimiento mata la costumbre, la historicidad de las cosas, y empezamos a hacer porque Dios nos habló. Porque Dios me habló, lo hago de esta manera. Y nosotros, los seres humanos, a veces hay muchas cosas que las hacemos por costumbre, y la costumbre es muy amiga de la autosuficiencia. Como yo aprendí así, yo lo hago así, y nunca uno se pone a pensar si podría haberse hecho de otra mejor manera. Por eso necesitamos una y otra vez que acercarnos al Señor y poner en remojo muchos de nuestros pensamientos, muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestras formas de hacer las cosas, porque tal vez podría hacerlas mejor. Y en primer lugar, yo ahí soy el primero que me evalúo. Porque yo digo, como pastor, ¿podemos hacer las cosas de una manera diferente? Cómo congregarnos, cómo discipulamos, cómo entrenamos, cómo evangelizamos, cómo llevamos adelante la obra del ministerio. Pueden haber otras formas, ¿no? Y preguntarle al Señor para poder recibir revelación fresca y poder justamente compartir lo que el Espíritu Santo está hablando. Ustedes saben que tradicionalmente hay 4 formas de entender el concepto de la Santa Cena. Por ejemplo, los católicos, ¿no? Y no, discúlpeme si hay alguien que por ahí nos visita, que por ahí tiene una tradición católica, pero los católicos tienen un concepto de la Santa Cena. Ellos creen en la transustanciación. ¿Sí? Te lo digo de vuelta, transustanciación. ¿Sí? Transustanciación. ¿Qué es eso? Significa que ellos creen que cuando ellos participan de la Eucaristía, la hostia y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. La sangre que toma el cura, ¿no? Y la hostia que come la gente, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Al ellos pensar de esta manera, piensan ellos que vuelven a crucificar a Jesús. Esta actividad para ellos tiene como cual sacramento un valor de salvación. Estas personas que tienen esta mentalidad piensan que cuando ellos comen en la hostia, ¿no? Dios les perdona y Dios les salva. Que la actividad de la Eucaristía tiene poder de salvación. ¿Sí? Este es el pensamiento y la mentalidad de un católico. Ellos creen en los 7 sacramentos y entre uno de ellos está la Eucaristía. Y es bueno entender esto. ¿Saben por qué? Porque hay veces que hay gente que participa de la Cena del Señor con la mentalidad de la Eucaristía. ¿Y saben qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Pisoteamos la sangre de Cristo. Porque nosotros cuando participamos de la Eucaristía, lo que hacemos es volver a matarlo a Jesús. Comer su carne, comer su cuerpo. Y en realidad Jesucristo murió una vez para siempre. Los luteranos tienen el concepto de la consustanciación. ¿Sí? El católico era la transustanciación. Los luteranos tienen el concepto de la consustanciación. ¿Qué significa esto? Que Cristo está realmente presente con y bajo los elementos. O sea, no es que el pan es literalmente, como creen los católicos, el cuerpo de Jesús. Ni el vino es literal, que es la sangre de Jesús. Pero el luterano dice, hay una presencia espiritual en esos objetos. Entonces, cuando uno participa, también para ellos tiene una cuestión de santidad, de que uno como que es más santo si uno participa de la Santa Cena bajo el concepto luterano. Los calvinistas
creen, al igual que los luteranos también, de la presencia espiritual. Ellos creen que el pan y la copa son un medio de gracia para recibir cierto grado de perdón. Zwinglio es la cuarta postura. Él tiene el concepto de la conmemoración simbólica. Y usted dirá, ¿qué estamos dando clase de historia, de teología en la iglesia? ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué estamos dando esto? Porque vamos viendo cómo la mentalidad del ser humano que está dentro de las iglesias va cambiando con el proceso de los siglos. ¿Y cómo llegamos nosotros a ser evangélicos? Porque los evangélicos somos hijos de los protestantes. Somos protestantes. Y usted dirá, ¿y qué son los protestantes? Y somos o nos identificamos doctrinalmente con aquellos que en su momento tenían el monopolio de decir la verdad de Dios es así. En ese tiempo no, antes de la reforma del año 1517 estaba solamente el catolicismo. Había pensadores en aquella época, los prerreformadores, que no pensaban lo mismo que el status quo de la iglesia de la época, pero bueno, bebieron cicuta, los mataron, los crucificaban, la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. No es el interés mío poder dar una clase de historia, sino poder predicar la palabra, pero poder entender esto a manera introductoria nos ayuda a comprender nosotros qué pensamiento nosotros tenemos. ¿Tus pensamientos radican en una raíz católica? ¿Tus pensamientos radican en una raíz luterana? ¿Tu pensamiento radica en una raíz calvinista? ¿Tu pensamiento radica en una raíz zwingliana que creía en la conmemoración simbólica? Para Zwinglio, la Santa Cena es un memorial de la muerte de Cristo. Yo recuerdo que Cristo murió, ¿sí? Los elementos son símbolos que recuerdan su sacrificio y anuncian su regreso. No hay presencia real ni comunicación de gracia, sino un recuerdo en la unidad del cuerpo de Cristo. Este es el concepto que tenemos hoy los cristianos evangélicos, ¿no? El concepto zwingliano. Por lo menos así lo sostenemos nosotros como institución a nivel nacional en Argentina. Y qué bueno que es que amén del recuerdo podamos extraer algo un poco más profundo. Porque si apelamos al recuerdo, apelamos a una cuestión del alma. Pero nosotros no somos seres almáticos exclusivamente. Nosotros somos seres espirituales que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Somos seres tripartitos. Como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un solo ser, pero para poder profundizar necesitamos comprender de que estamos en esa composición. ¿Por qué es importante esto? Porque como leíamos recién, el apóstol Pablo va a profundizar en este concepto de la Santa Cena. Y una de las cosas que leíamos recién con Pablo que decía en Colosenses es que el misterio fue revelado y el misterio justamente es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, el primer secreto revelado o el primer principio o el más importante radica en esto, de que ahora Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Cristo es preexistente. Antes de que se crearan todas las cosas, Cristo ya existía.
con el poder de su palabra, fueron creadas todas las cosas. Y el Cristo preexistente, antes de que existiera todo. Por eso Juan 1 dice, el Cristo, el que era el verbo que era, ¿no? Y el verbo era Dios, dice, se hizo hombre. El Cristo preexistente se encarnó y habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Seguimos hasta acá? ¿Sí? Amén. Él estuvo caminando entre los hombres y había escogido a discípulos para que caminaran con él, para que sean enseñados y para que sean ministrados y para que lo conozcan. Pero la verdad es que mientras iban caminando, no les fue sencillo para los discípulos identificarlo a él. Pero más allá de todo eso, él quería darles algo que la tierra no le podía dar. Todo ser humano, una vez que Adán y Eva pecó, se separó de Dios y entró la muerte. La muerte a nosotros nos separó de Dios y nos cortó el vínculo con Dios. Para Adán era natural hablar con Dios. Era natural escucharlo a Dios. Para Adán, antes del pecado, él se andaba en el jardín corriendo y iba y comía lo que quería y administraba todo eso. Hoy, nunca te preguntaste, ¿por qué me cuesta a mí tanto orar? ¿Por qué es tan difícil que alguien se sume para un ayuno? ¿Por qué es tan complicado la relación con Dios, que yo lo pueda escuchar a Dios? ¿Por qué es tan complicado algo que para Adán era natural? Bueno, la respuesta ya fue clara: el pecado. Cuando Cristo en la Santa Cena, en la última cena, Él va a compartir con sus discípulos. Dice las Escrituras que Él toma el pan, ¿no? Él agradece al Señor. Dice que da gracias. Y le dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Todas las veces que comieren, háganlo en memoria de mí. Y parte el pan. Y después que lo parte al pan, ¿sí?, le dice, tomad, comed, ¿no? Y lo que les dije recién, lo reparte al pan. Este acto que hace Jesús tiene un alto sentido espiritual de impartición. Porque al decir Él, esto es mi cuerpo, Él está diciendo, fíjense que Dios me tomó a mí, porque yo soy ese pan. ¿Qué hizo Dios conmigo? Me bendijo. Como dice Efesios 1:3, con toda bendición espiritual. Pero ¿qué hizo Dios? Me partió. Y luego de partirme, me repartió. Este principio espiritual es lo que pasa con su vida y la vida de sus discípulos. El Padre lo toma a Jesús, le dice, anda a la tierra, Él se encarna, Él habita entre los seres humanos, ¿no? Llega el momento de la cruz. La cruz es el partimiento del pan. Y cuando Jesús resucita y viene el Espíritu Santo, ese es el repartimiento del pan. Algo que Jesús lo hizo en una nochecita, en un ratito, se fue dando en procesos históricos. Pero ese principio eterno se da en nuestras vidas para que el secreto que fue revelado se dé a conocer.
¿Se acuerdan cuál era el secreto revelado? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Cristo habita en nuestros corazones? Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hasta ahí vamos hasta ahí. ¿Sí? Cuando Dios no está dentro nuestro, nosotros buscamos querer acercarnos a Dios con nuestras propias fuerzas. Pero Dios no quiere que te acerques a Él, Él quiere habitar adentro tuyo. Pero pastor, yo entiendo ese concepto teológico y doctrinal, de que Él habita adentro mío. Pero yo muchas veces no lo siento cerca. Yo me siento lejos. Yo no lo percibo a Dios. Hay momentos donde yo no lo percibo a Dios. ¿Sabe qué pasa? Que cuando Cristo viene a habitar adentro tuyo, tal vez lo hizo. Vos tomaste la profesión de fe y declaraste que, como no, creíste con tu corazón y confesaste con tu boca. Él vino a habitar adentro tuyo. Pero esa realidad es una realidad espiritual. Y lo espiritual de Dios le comunicó a tu espíritu. Y Cristo habita por la fe adentro tuyo. Pero tu alma tiene un problema. Tu alma alejada de Dios, separada, porque eso significa muerte, separado de Dios, tu alma aprendió, entendió, se acostumbró a un montón de cosas que están completamente distantes de la vida del Espíritu. David lo entendió, por eso le decía, a él mismo se decía, alma mía. Exactamente. Dice, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, Él es el que te redime, Él es el que te sana, Él es el que te salva, Él es el que te libra del lazo del cazador. Él es. ¿Por qué? Porque el alma se olvida. Una verdad que nos absorbió. Y esta realidad no es algo de la iglesia del siglo XXI. Este era un problema que ya había en la iglesia neotestamentaria, en la iglesia primitiva. Las cartas son una muestra del interés del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de que la iglesia entienda ahora en qué posición está. Porque habían sido bautizados, habían sido llenos del Espíritu Santo, pero todavía había cuestiones de la vieja naturaleza, había cosas de la cultura de la sociedad que todavía ellos no se la habían quitado. Y entonces no estaban viviendo el diseño eterno aquí en la tierra. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y todo aquel que en Él cree recibe vida eterna. Decirle que está lo tuyo, ¿vos sabés que no vas a morir nunca más? Sí, pero a mí me preocupa si yo no llego a fin de mes, que en el momento me voy a morir, pero sí, pero o sea, físicamente. Y esto no es una apología, así, no, sí, moriste, hermano, no hay problema, si Dios te dio vida eterna. No estoy diciendo eso, porque algunos ya quieren acasar y ya te agarran un pedazo nomás del mensaje y ya te interpreta para cualquier lado. Lo que estoy diciendo es que no tengas miedo a la muerte. El autor de Hebreos dice que Jesús vino justamente a liberar a los que estaban atados, esclavizados, los que por temor a la muerte vivían completamente desagradando a Dios. Y una vez que el Espíritu a nosotros nos absorbió, nuestra alma necesita ser entrenada. Cuando el Espíritu te dice, porque el Espíritu a la verdad está dispuesta,
Pero la carne, la inclinación al pecado, el alma que no está redimida, es débil. Entonces el Espíritu te dice, tenés que hacer un ayuno. Y tu alma y tu carne que te dice, nah, está rico el sandwichito de jamón y queso. Por eso es importante entender que en mi espíritu está Cristo habitando por la fe en mi corazón. Pero para que ese Cristo, ahora que está adentro mío, se exprese, yo tengo que pasar por la Santa Cena. Y cuando digo la Santa Cena, no estoy hablando de un evento del primer domingo del mes. Digo, tengo que pasar por la revelación de lo que Jesús hizo en la última cena. Para que el Cristo que está dentro mío se exprese. Yo tengo que entender, punto número 1, que Dios me eligió. Decirle que está lo tuyo, Dios te eligió. Y decirle, y no seas cabezón porque Él te bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? ¿Sí? No te hagas el... No te hagas el desentendido. ¿Sí? Dios te eligió, Dios te bendijo, pero tenés que pasar por la cruz. Tenés que pasar por la cruz. Si no hay negación a las cosas que no honran al Señor y que no expresan tu verdadera identidad en Cristo Jesús, eso tiene que morir. Cristo en nosotros se revela al mundo, se da a conocer al mundo cuando nosotros morimos. Nos quedamos en la introducción todavía. Sí, eso, ahí estamos, ahora sí, estamos al día. Bien, gracias. A la segunda. La muerte, como dice ahí, activa el reino. ¿Sí? Cuando Jesús caminaba entre los seres humanos, todos sabían que Él era Jesús, el hijo del carpintero. El carpintero, el que mete clavo en la madera. El que siempre cuando vos te acercás tiene olor a serrín. El carpintero, Él era Jesús. Podemos decir, no, este es Horacio, el carnicero. Sergio, el huevero. ¿No? Así lo ven a Jesús. Jesús, no, y ese es carpintero, el hijo del carpintero. ¿No? Ah, esa es Celeste, la abogada, la que anda con la ley, ahí. ¿No? Está Ale, el plantero, el que vende planta, que vende semillas. ¿No? Usted puede poner ahí su tarea, su profesión, ¿no? Jesús era, y así lo conocían. Ah, ese es el hijo de José, el carpintero. Sí, la María, la mamá. Pero, ¿quién conoció a Jesús? El que lo vio después de su muerte. El que lo vio a Jesús después de su muerte, vio que Él no era solamente el hijo del carpintero. Él era Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tal cual lo declaró en un momento de lucidez que tuvo Pedro, cuando le preguntó, ¿y quiénes dice la gente? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, bien Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no lo sabés porque escuchaste en el diario, esto se te fue revelado. Conociste quién soy yo. Wow. La gente, Pedro tuvo el privilegio de conocer a Jesús antes de que Él pase a la cruz. Y aún conociéndolo antes, tuvo ciertos problemas a la hora de entender lo que Él tenía que hacer. Porque sabiendo quién era Él por revelación,
Le dice, no vayas a Jerusalén, no vayas allá, allá te van a dar con todo. Y Jesús le tiene que hablar, vete de mí, alejate de mí, Satanás. Digo, no sé cómo se llamará la enfermedad mental donde vos crees una cosa, pero hace otra. No sé qué nombre tendrá eso. Pero es como una dicotomía, ¿no? Yo creo que vos sos el hijo del Dios viviente, pero en la práctica, no, practico otra cosa. Le pasó a Pedro. Y puede llegar a pasarnos a nosotros si no le damos lugar a la revelación en nuestras vidas. Por eso, quien conoció a Jesús después de su muerte, conoció quién Él era verdaderamente. Cuando vos conocés a tu hermano, según cómo Dios lo conoce, no te vas a horrorizar cuando lo veas que haga alguna cosa que está fuera de la voluntad de Dios. Lo vas a llamar y le vas a decir, che, mirá, esta no es tu identidad, ¿eh? Dios no te llamó para esto. Deja pues perder tiempo, pues. Deja pinchar. Como dice el misionero, ¿no? La muerte activa la verdadera identidad. ¿Saben por qué? Porque la muerte de la cruz nos fue dada para que nosotros recordemos de que Él murió. Dice la palabra de Dios en el versículo de 1 Corintios 11, 26 que leíamos recién. Anunciáis la muerte del Señor. Anunciáis la muerte del Señor. Cuando Jesús parte el pan, Él muere, nosotros recordamos eso, nosotros estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Y cómo lo anunciamos? Cuando vivimos compartiendo la Santa Cena. ¿Y cómo la vivo? Muriendo. Muriendo. Hay algo muy clave. Pareciera ser algo muy lógico lo que le voy a decir. Hasta te diría puede ser algo tonto lo que puedo llegar a decir. Pero la obviedad a veces no es tan obvia. Para poder resucitar, primero hay que morir, ¿eh? Te lo repito. Para poder resucitar, primero hay que morir. Si querés resucitar y vivir lo sobrenatural y vivir la nueva vida en Cristo, lleno del poder del Espíritu Santo, con palabra profética, revelación, declarando todo lo que Dios habla, primero hay que morir. Entonces Dios muchas veces nos encontramos con que nos está corriendo, nos está correteando porque te quiere matar. Dios te quiere ver muerto porque Él quiere ver a su hijo. Y vos decís, ¿y por qué? ¿Y por qué? Intento por acá y no me sale. Porque Dios te quiere matar. Porque Dios quiere reenfocarte a lo que Dios quiere establecer. Yo sé que esto que te estoy diciendo es fuerte. Pero bueno, yo entiendo que vos no sos un debilucho. Que Dios te trajo a este lugar porque tiene propósito con tu vida. Y Dios te va a sacar bueno. Así que bancate nomás y recibí lo que Dios tiene. Porque si abrís tu corazón y se quebranta todo lo que se tiene que quebrantar, la gloria de Dios se va a manifestar. Y te puedo asegurar que el lunes no vas a arrancar lunático. Ustedes saben que el lunes viene de la luna. ¿Sabía? En inglés, ¿cómo se dice lunes? ¿Y sabe de dónde viene Monday? Día de la luna. Moon es luna, ¿no? Day, día de la luna. El lunes no vas a arrancar lunático, con el cortisol por las nubes, re loco y tarao. Vas a arrancar lleno del Espíritu Santo. Y cuando te venga un Goliat, pero ¿sabes qué? Con una balita nomás le vas a pegar acá en la cabeza, lo va a tumbar. ¿Por qué? Porque con la unción del Espíritu Santo, ¿saben qué?
los hombres, los del ejército, se te pueden llegar a reír. Es decir, mira, yo tengo espada, sable, metralleta, tengo toda la ropa, me entrené, estuve, y viene el otro con una onda. Y viene con una piedrita así. Y dice que le va a matar a Goliat. ¿Usted qué dice? ¿Me están tomando el pelo esto? ¿No? Es como que cualquiera de nosotros diga, che, Donald Trump, déjame nomás que yo voy allá y arreglo con Irán. No tiene que tener ningún tipo de interpretación política de esto. Solamente digo de que eso le pasó a David. Pero ¿saben qué? Alguien que tiene una onda y un bodoque, pero lleno del Espíritu Santo, va a poder derribar al Goliat que se le parezca enfrente y lo va a vencer, porque hay peleas, hay luchas que no tienen que ver con las herramientas del hombre, tienen que ver con la herramienta del Espíritu Santo. Amén. Sin revelación o no hay resultado. Es decir, la revelación es la clave para movernos por el Espíritu Santo. Usted sabe que en Irán está la iglesia de Cristo en ese lugar, ¿no? Hay misioneros allá. Más hay un misionero muy conocido en las redes sociales que es justamente el cuñado de Marcos Brunet, que se llama apellido Nielsen, Samuel. Él está casado con una pastora iraní, pero ellos contaban justamente que en ese lugar, por predicar el evangelio, ¿no? Te meten preso, hacen algunas cuestiones que tienen que ver con persecución en contra de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, para poder congregar los cristianos de ese lugar, tienen, te digo, miles de testimonios acerca de cómo hacen. Había uno que se hizo Uber, ¿no? Y se congregaban en el auto, ponían la alabanza con la radio, ¿no? Y como ellos no pueden andar con la Biblia en mano, ellos tenían que tener escondida la Biblia, leerse, memorizarse y compartirse verbalmente. Y así se compartían el evangelio. Y ellos se la tenían que tener memorizada la Biblia. Wow, ¿no? Y estamos en el mismo planeta, en el año 2026, en el mismo lugar, ¿eh? Pero en Occidente, aunque por cada cristiano hay 7 personas que no conocen al Señor, en España de cada cristiano hay 2000 personas que no conocen al Señor, la realidad es que la gente no lee la Biblia. Ellos se la memorizan. Cuando la revelación viene a nuestras vidas, nos empezamos a conocer nosotros como Dios nos conoce. Cuando la revelación viene, empezás a verte como Dios te ve. La tendencia del ser humano es a construir quién es en base a la opinión de la gente que tiene a su alrededor. Si me aplauden, yo estoy bien. Si me critican, se me murmuran, me siento re mal, nadie me levanta. La gente vive y se alimenta muchas veces de la opinión de las personas. Si mi abuela, mi hija, mi tía, mi hijo, mi sobrino me habló, me dijo de cierta manera, yo me tiro. Si me felicitó, me voy para arriba de vuelta. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quién es. Jesús y los discípulos de Jesús tuvieron que enfrentar rechazos, elogios también. ¿Se acuerdan en la entrada triunfal? Jesús cuando entró, que tiraban las hojas en el suelo, decía, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, qué bueno que vino acá, ¿no? Y la gente alabando ahí de que Jesús estaba entrando. Van a haber momentos donde la gente te va a alabar y va a decir, qué bueno, qué lindo que viniste, qué hermoso. Pero a los 7 días, a Jesús lo estaban crucificando. La misma gente. A los discípulos les pasó lo mismo.
entraban a las ciudades, empezaban a predicar el evangelio. Gente se convertía. O por ahí entraba uno y había milagros, ¿no? Se sanaba, echaban fuera demonios, ¿no? La gente contenta. Fui libre, me sané. Qué bueno que yo estaba enfermo, ahora estoy sano, ¿no? Y había un grupo de gente. No, estos son unos herejes. Porque estos son de donde vienen. Me quitaron mi negocio. Ahora la mujer que me adivinaba y que yo sacaba plata de esta mujer que adivinaba, ahora se me fundió mi negocio. Y se enojaban y le empezaban a apedrear y le empezaban a criticar. Y ellos tenían que salir, ¿no?, corriendo de una ciudad para poder seguir predicando el evangelio en otra ciudad. Cuando nosotros vivimos por la opinión de la gente, nuestra vida es así espiritualmente, emocionalmente y en toda nuestra vida. ¿Sí? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿A dónde crees que Dios quiere que vos estés? ¿Arriba? ¿Abajo? Al medio. ¿Sabe cómo se llama el medio? Equilibrio. Cuando la gente te elogie, no te la creas. No te la creas. No te agrande como galleta vieja en el agua. No, no te la creas. Entendé que fueron virtudes, gracia de Dios sobre tu vida. Pero cuando la gente te dé, ¿no?, murmure, ¿no?, diga mentira de vos, ¿no?, cuando cuestionen, vos no te deprimas. En el medio nomás. Porque es necesario de que el Hijo del Hombre sea formado en nosotros y que el carácter de Cristo se funcione. Amén. Ahora, nuestro centro tiene que ser Jesucristo siempre. El enfoque de nuestra vida tiene que estar en Él. ¿Sabes por qué? Porque Cristo justamente se va a formar en nosotros. El reino de Dios se forma desde adentro hacia afuera. Fíjense que los seres humanos definen a las personas adentro en base a lo que hacen afuera. Te doy un ejemplo. Si alguien mata, ¿qué es esa persona? ¿Sí? Evidentemente su acto lo definió. ¿No? Es un asesino. ¿Por qué? Porque mató. Moisés era un asesino. La humanidad está llena de esta filosofía de definimos las cosas en base a las acciones de las personas. ¿No? Si alguien roba, ¿qué es? Ladrón. Si alguien engaña a su mujer, ¿cómo? Un adúltero, infiel. ¿Sí? Si alguien arma una silla de madera, ¿qué es? Carpintero, claro. Pero Dios viene a romper esa ecuación. Porque todas las personas actuamos en base a lo que creemos que somos. Mucha gente cuando eran niños fueron sistemáticamente formados en su mente para creer ciertas cosas de ellos. Cuando se equivocaban, echaban un vaso de agua, se les rompía algo, le decían inútil. ¿Por qué no mirás? ¡Qué torpe que sos! Cuando eran niños o aún adolescentes, recibían lo que sus adultos recibieron, lo definían por lo que hacía. Y entonces si sacaba una calificación baja, le decían burro. Oreja de burro, te vamos a poner, ¿no? ¿Se acuerdan? Nadie, por lo menos en aquella época, no sé ahora, cuando su hijo venía con un 4, con un 3, le decía, hijo, si vos sos
tan inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué sacaste esta nota? Porque estamos acostumbrados a definir a las personas por lo que hacen. Pero Dios viene a darte vuelta a la ecuación y viene a definirte por lo que sos, no por lo que haces. Y cuando vos, por revelación, construís quién sos, por decanto, como consecuencia, vas a empezar a actuar. El modus de las personas, fíjense que Jesús dijo, conforme a tu fe, te será hecho. Las personas actúan en base a lo que creen que son. Si vos estuviste pensando en toda esta época, no, yo no voy a poder, no, porque la crisis es muy grande, yo seguro me voy a morir de hambre, ¿qué puede pasar a esas personas? ¿Qué usted piensa que le puede pasar a esa persona? Yo no sé, ni quiero saber tampoco. Pero es la tendencia. Es la tendencia del alma que no fue regenerada. Yo no puedo vivir en base a la opinión de la gente que me define en base a lo que hago y que encima malinterpreta lo que hago. Tampoco me voy a decir, no, robé, maté a alguien y no me importa lo que la gente dice y no, y sigo para adelante. No, tampoco eso. No, o sea, hay un reglamento de convivencia en el planeta Tierra. Pero digo, nosotros estamos tan acostumbrados a alimentarnos de eso, cuando Dios viene a hablarnos acerca de quiénes somos. Vos sos lo que Dios dice que sos. Y para que Cristo en vos, que es la esperanza de la gloria, explote, tenés que creer lo que Él dice de vos. Y lo que Él dice es que, la Escritura dice, es que no ha visto justo. Decirle a que está al lado tuyo, vos no vas a pasar hambre. Si sos hijo de Dios. Y le digo esto para que cambiemos el chip. ¿Sí? Obviamente, si no querés trabajar, por más que vos creas que el justo no mendiga pan y nada más, no, igual. ¿Sí? Si no te levantás para ir a laburar, ¿no? Atender a los pacientes, pegar los ladrillos, le meter la mezcla y bueno, o sea, va a llegar igual el hambre. Pero viene por otro lado. Ahora, Dios está tan enfocado en formar adentro tuyo que muchas veces nosotros estamos como en la ruta contraria a lo que Dios quiere hacer. Entonces, Dios está enfocado en formar a Cristo en vos, que es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, justamente capítulo 8, versículos 28 y 29, que nosotros estamos orando para que cambie la circunstancia y la situación. No va a haber justo desamparado ni que mendigue pan. Pedile, Señor, dame la herramienta, dame la puerta. No, Señor, no me voy a permitir utilizar herramientas carnales para sostenerme. Bueno, no importa, me voy a prostituir. No, ¿cómo es eso? Hambre no voy a pasar. No estoy diciendo eso. No utilices herramientas que Dios no te habilitan. Pero decirle, Señor, está bien, vos me dijiste que no esto, que no lo otro, perfecto. Decime por dónde tengo que ir. Y el Espíritu te va a hablar. Si con Adán hablaba, si con Enoc hablaba, también va a hablar con vos.
porque justamente Cristo viene y da su vida y muere y resucita porque Él quiere estar adentro tuyo. Pone una de tus manos en tu corazón, ¿sí? Fíjate que por ahí podés contar entre 60 y 90 tic, tic, ¿no? Latidos en un minuto, ¿sí? Si contás más, vas a tener que ir al electrocardiograma, ¿sí? Si contás menos, también, ¿sí? Hace un tiempo atrás agarré un aparatito así y le fui a controlar a Rosa, 30 nomás tenía. Yo dije, no, vamos urgente, Rosa, al hospital y al sanatorio, para la gloria del Señor, ¿no es cierto, así, Rosa? Sí, así. Y hoy está con nosotros, gloria del Señor por Rosa, ¿sí? ¿Vieron que Dios hace milagros, hermano? Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Y no importa si ese corazón late con 30 latidos, con 60, con 90, con 120, 150 y te está por agarrar ya una taquicardia y un paro cardíaco. Él habita por la fe. ¿Y cómo yo sé? Porque creí en la muerte y muerte de cruz de Jesucristo. Creí en Él. Creí en Él. Él habita por la fe en mi corazón y yo sé que Él es real, Él es verdadero. Él me habló hoy a la mañana, Él me habló con su Espíritu Santo y me habla todos los días. Yo sé que Él es verdad, Él es real. Amén. Por eso en esta noche que vamos a compartir la cena del Señor, yo te animo a que puedas tomar esta palabra. Porque hay algo valioso adentro tuyo que se tiene que manifestar al mundo. Así como Jesús era necesario que vaya a la cruz, los discípulos no entendían, lo quisieron frenar, quisieron que Él no vaya para allá, pero era necesario que Él atravesara esa cruz. ¿Para qué? Para que Él se pueda manifestar como Él realmente era. Antes de la cruz, Él era un hombre común y corriente. Él después de la cruz, viene Jesucristo resucitado. Y la fe de toda la iglesia cristiana en el mundo entero durante 2000 años está basada en la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos acá haciendo pan y circo. Pero nuestra fe es real y es verdadera porque Él resucitó. Y porque cuando usted ora, hay alguien que lo escucha. Y cuando usted ora, hay alguien que le responde. Cuando usted ora, usted no es un loquito. Usted es una persona de fe que se relaciona con un Dios poderoso, con un Dios real, que establece su gobierno en la tierra y utiliza su iglesia para poder hacerlo. Por eso nosotros podemos decir con toda libertad, con toda tranquilidad, venga a nosotros tu reino. Amén. El reino de Dios se establece en el lugar que pise la planta de nuestro pie. ¿Sabe cuándo? Cuando el reino de Dios se establece en nuestro corazón. Y para que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón, tenemos que morir, hermano. Muchos problemas matrimoniales se van a resolver cuando muramos. Pareciera ser lógico, pero a veces no es tan, pareciera ser obvio, pero no es tan obvio a veces. Y no digo que usted vaya y, no, o sea, usted me entiende, lo que estoy diciendo es que hay que morir a un sistema que ya no es operativo para ahora. Es como que hoy vos agarres, ¿no? Y vayas a una computadora y tengas Windows 97. ¿No? Y vos haga tu trabajito en Word ahí en Windows 97, ¿no? Le ponga ahí un disquete, ¿no? Ponga el archivo en el disquete. ¿Sabe lo que es un disquete? Algunos no saben. Era algo parecido a un pendrive, pero era una cosa cuadrada así, ¿no? Finita así, y ahí se guardaban los archivos. Era parecido a un pendrive. Es lo previo a un pendrive. Entonces vos agarrás el disquete y te vas hoy a una librería, ¿no? Y le decís, necesito que me imprima mi trabajo que está en Word. Y vos le das el disquete y te dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y acá está el archivo. Sí, pero ¿qué es eso? Es un disquete. No, pero yo no tengo dónde poner para sacarle el archivo.
Claro, porque las computadoras hoy ya no vienen más con lectora de disque. Tiene para poner el pendrive, ¿o no? A lo sumo un Bluetooth. Pero muchas veces nosotros operamos así, con una estructura, con una mentalidad Windows 97. Y estamos en el 2026, hermano. Actualiza un poco tu Windows. Metele un nuevo pacto. Porque Dios renueva. Dios hace nueva todas las cosas. Y no importa la edad que tengas, si Cristo está dentro tuyo, tu vida se renueva, tu corazón se renueva, tu mente se renueva, tu hombre interior se va renovando día a día, aunque tu cuerpo exterior se vaya desgastando, todo lo de Dios adentro te va renovando. Entonces no tiene sentido que funciones en Windows 97 si ya hoy podés tener Windows, no sé, 2025. Vas a pasar vergüenza cuando vayas a la librería. Por eso, querido hermano, este es el tiempo de Dios. Yo no sé si entendiste el mensaje de hoy, pero cuando participamos de la cena del Señor, hay una verdad que está siendo revelada a nuestros ojos. No participes de la cena del Señor como una costumbre. No pienses que Dios te perdona pecados cuando vos participás. Pero también participe sin discernir, sin entendimiento, sin revelación, porque lo que sucede es que comes juicio. Es que lo que estás haciendo es pateando la pelota, el gol en contra. Y este es el tiempo de Dios, de la activación en tu vida. Y te suelto esta palabra profética. Yo tiemblo cuando voy a soltar una palabra profética, porque con los testimonios de cosas que pasaron hace unos meses, unos años atrás. Esta palabra es la siguiente: el Espíritu va a alimentar a otro. Porque acá, en Casa de Restauración, hay una fábrica de producción de alimentos. Y el alimento más poderoso es la palabra de Dios. Hay mucha gente que está pasando hambre. Y el pan lo tenemos nosotros. Nosotros no nos estamos muriendo de hambre, hermano. La revelación no es escasa, el Señor sigue fluyendo, el Señor sigue preparando a la novia. Cristo está pronto a regresar. Él no nos abandona, no nos deja solos, no nos va a dejar que mendiguemos pan. El Señor está con nosotros y la gloria postrera será mayor que la primera. Y todo eso, hay pan de Dios. Si viniste hoy a este lugar porque necesitas algo, quiero decirte que el pan está disponible para tu vida. Pero una vez que comas, por favor, haz lo mismo que esas personas que hambrientas llegaron al campo enemigo. ¿Qué van a hacer? Van a ir a contarles: miren que allá hay pan. Miren que allá hay pan. No dejes que la gente de tu alrededor se esté muriendo de hambre. Andá y contarle que vos estás comiendo pan, que vos tenés para comer y que hay suficiente y abundante pan para tu vida, para la vida de tu familia, y que la gloria del Señor se está moviendo y que los enfermos se están sanando y que los ciegos se están viendo y que la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque antes no entendía, ahora comienzo a entender, a abrir los ojos. Porque antes no escuchaba, ahora empecé a oír la voz de Dios. Porque antes estaba perdido y ahora fui encontrado. Porque ahora mi vida tiene dirección y sé para qué estoy en esta tierra. Ya no ando perdido. Wow. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Cerra tus ojos un ratito. Y ora conmigo: Señor, gracias por mostrarnos, revelarnos este misterio de Cristo en mí. Hoy no participamos de la cena del Señor por costumbre, sino por fe y por revelación. Declaramos que tu reino está activo en nosotros, porque escuchamos tu voz y hacemos tu voluntad
en obediencia a ti. Que lo que hiciste en la cruz se manifieste en nuestra vida. Señor Jesús, trae sanidad, trae libertad, trae restauración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Y nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, hermano. Es hermoso poder estar en la presencia del Señor y podríamos estar horas hablando más y más de Él. Como hoy cantábamos en la adoración, su belleza es innumerable, es ilimitada. Cuando quedamos sorprendidos contemplando una faceta de su hermosura, nos damos cuenta que hay tanto de la hermosura de Jesús que no nos alcanza el tiempo en esta tierra para poder indagar y profundizar en todo. Tal vez por eso Dios creó la eternidad. Tal vez una de las razones fue que en esta tierra jamás podíamos conocerlo completamente a Él. Y para que lo conozcamos en toda su esplendor, en toda su magnitud, Él nos otorgó el regalo de la eternidad y ha puesto eternidad en nuestros corazones. Podríamos estar horas contemplándolo a Él, pero el secreto ya no es secreto. El secreto fue revelado y es Él en nosotros. Ese secreto ahora tiene que ser revelado al mundo. Y es clave que así como Jesús, para poder revelarse al mundo, tuvo que pasar por la cruz, nosotros también entendamos que para que la gente conozca quiénes somos verdaderamente, tengamos que pasar por la cruz. Todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay manera de revelar al mundo quiénes somos sin cruz. Sin cruz. No existe evangelio sin cruz. La cruz es la clave para manifestar. Si estás en este lugar y estás entendiendo el mensaje, decirle: mi Dios amado, yo me comprometo a atravesar por la cruz. Este tiempo de dificultad, difícil que estoy atravesando, no lo quiero hacer en la soledad del aislamiento depresivo. Quiero ir de frente a la cruz. Quiero ir de frente a la cruz. Quiero tirarme de panza enfrente de la cruz. Quiero 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 la cruz. En el nombre de Jesús. Quiero la cruz para conocerme realmente quién soy. No soy lo que la gente dijo de mí, ni aún lo que familiares o el trauma que experimenté cuando era niño. No soy eso. No soy el pecado que cometí en mi infancia ni en mi adolescencia, ni el pecado que cometí la semana pasada. No soy eso. Soy lo que soy a través de la cruz. Lo que muriendo en cruz se expresa a través de mi vida. No soy otra cosa. Que el secreto se revele al mundo. 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 Oh, Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Te bendigo y te honro, papá, porque hoy podemos nosotros entender del tesoro valioso que habita en estas vasijas de barro, porque hay un tesoro brillante que está dentro nuestro. Has
lo necesario para que ese tesoro sea visible al mundo, como lo hiciste con tu amado Hijo. Porque aun cuando estamos limitados por el barro, Señor, de la vasija, nada impedirá que la luz tuya y que ese valioso tesoro que está dentro nuestro ahora se manifieste. Llénanos, Espíritu Santo, y que nuestra alma se entere de ese tesoro. Que nuestra alma se entere de ese tesoro. Que nos comprometamos cada día a entrenar a nuestra alma, a que nuestra alma se redima con la verdad, para que se notifique del tesoro valioso que habita en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ya no más mentiras, ya no más engaño, ya no más velo en los ojos, ya no más cadenas, ya no más ataduras, ya no más velos que impiden el fluir de tu Espíritu Santo, ya no más. Porque Él venció. Porque el tesoro es más fuerte que las debilidades y los olores del barro. Espíritu Santo, sigue ministrando cada corazón para que la gloria del Señor vaya en aumento en cada uno de nosotros. Queremos morir, queremos cruz, en el nombre de Jesús.